Nuestra invitada de hoy nació en la Cañada de Urdaneta, estado Zulia, y ha pasado buena parte de su vida entre libros, bibliotecas y salones de clase. Filósofa e historiadora, nadie más que ella ha hecho aportes y esfuerzos por reivindicar la figura de un venezolano universal llamado Sebastián Francisco de Miranda. Carmen Luisa Bohórquez Morán, bienvenida. Gracias. Encantada Carmen, de estar aquí contigo. El placer es nuestro. ¿Cómo es que la hija de una costurera y repostera e hija de un señor bodeguero termina siendo licenciada en filosofía de la Universidad de Zulia summa cum laude, con maestría en filosofía en la Universidad de Michigan, Estados Unidos, doctorado en historia de estudios ibéricos y latinoamericanos en la Universidad de la Sorbona de París y un doctorado honoris causa en la Universidad del Zulia? ¿Cómo fue eso? Porque tuve una abuela, mi abuela materna, la madre de mi madre, y que era maestra de escuela. Y sus hijos, excepto mi madre, mi tía Luisa y el tío Lino, eran también maestros de escuela. Y yo nací con un libro bajo el brazo, eso es lo que ellos dicen. Es decir, desde pequeñita siempre estuve rodeado de libros. Y mi tía cuenta que cuando me ponía a llorar, tenía un añito, año y medio, así me ponía a llorar, me daban juguetes, los tiraba, me daban un libro, me calmaba de inmediato. Entonces, gracias a que vivíamos muy cerca de ellos, yo estuve siempre rodeada de libros y fue una pasión que me alimentó mi abuela, que me alimentaron mis tíos, y así fue como me di a esa pasión enteramente. Incluso de mis hermanos, somos 8 personas, de mis hermanos soy la única que realmente ha leído toda su vida. Mira, y de la señora repostera y del señor abastero, bodeguero, ¿qué le quedó a Carmen Bohórquez? De mi madre me quedó su entrega infinita a las personas que amaba. Mi madre fue una mujer extraordinaria, yo creo que como casi todas las madres de nuestra generación. Ella cosía ajeno, como se decía en la época, cosía ajeno, y con esto que ella ganaba allí, nos vestía a cada uno de nosotros. Coser ajeno es coserle a los demás. Coser, sí, a otras familias. Coser ajeno, y cobrar por eso, pues, ¿no? Y bueno, y repostera y eso. Entonces, era una mujer muy comprensiva, jamás nos criticó algo, nos sentaba, nos aconsejaba. Eso lo heredé yo de mi madre, efectivamente. ¿Y aprendiste a coser y a hacer tortas? No, ella nunca quiso que aprendiéramos a coser. Decía, no, yo no quiero que ustedes pasen la vida como yo, dándole a un pedal de una máquina de coser. Y de Mira, pero cuando en la casa se cae un botón, hay que cogerle ruedo a un pantalón. Bueno, eso sí lo sé hacer, coger un ruedo, pegar un botón, remendar, digamos, a mano, etcétera. Pero eso nunca así me entusiasmó, pues, eso de estar cosiendo. Y de mi papá, la verticalidad en su accionar. Mi papá fue un hombre adusto, muy serio, que a nosotros nos inspiraba muchísimo respeto, pero un hombre muy, muy honesto. De los dos aprendimos a ser honestos. Si puedo contar una anécdota, un día yo me encontré un mediecito en la calle y lo llevé a mi casa. Mi mamá me agarró por una oreja y me llevó de casa en casa por toda la cuadra preguntando si ahí se había perdido un medio. Y entonces, no, ninguno. Bueno, se lo voy a dejar porque ya comprobé que no lo tomó de otra parte. Es decir, hasta ese sentido de la honestidad, de no tomar absolutamente nada que no fuera tuyo. Y eso tanto mi madre como mi padre. Bueno, mi padre fue abastero y yo lo comparo con algunos comerciantes de hoy que suben los precios a lo loco cuando les da la gana, tratan de aprovecharse del cliente todo lo que puedan, etcétera. ¿Tu papá no hacía eso? Mi padre no hacía eso, él tenía un porcentaje de ganancia que él mismo lo había fijado en 10%. Y incluso vendía productos a los que no le ganaba absolutamente nada, pero él decía, si yo no vendo este producto, el cliente se me va a comprar el producto en otra tienda. Si yo lo tengo, se queda comprando aquí. Esa era su lógica mercantil. Pero muy, muy honestos mis padres, de verdad. Entonces,
Y también mi padre leía bastante. Entonces, en eso fue una enseñanza siempre viva. Pues, Ahora, ahí. tú estudiaste filosofía e historia, ¿verdad? ¿Qué te atrajo? ¿Cuál fue el gancho? ¿Cuándo fue el día en que aquella muchacha decidió, este es mi camino? Yo tuve esa decisión, yo la tomé 2 veces, porque yo empecé estudiando medicina. Yo salí de bachillerato de 15 años, me inscribí en Era medicina. una cerebrito. Una cerebrito. Y empecé a estudiar medicina. Vivíamos en Cabimas y entonces medicina había que estudiar en Maracaibo. Mi papá sí era también muy controlador de los hijos y sobre todo como muy celoso, nos cuidaba mucho a las hembras en particular. Y entonces ese ir a Maracaibo a él no le gustaba mucho. Entonces un día me dijo que mejor no siguiera estudiando medicina, que tratara de conseguir algo más acorde, etc. Y un problema familiar que no vale la pena aquí repetir, también hizo que no pudiera quedarme en la casa donde yo me alojaba en Maracaibo. Nos queda Entonces, la duda. Entonces me retiró. Oye, nos queda el gusanito de Queda el la gusanito. curiosidad. Entonces, Eso no se hace, ¿vale? Eso no se hace. A lo mejor más tarde te lo cuento. Ok. Entonces, bueno, me retiró de los estudios, yo quería seguir, pero dije, no, vamos a esperar aquí. Y me encerró. Y un día yo estaba en la ventana, ya yo me había leído todos los libros de la biblioteca de mi papá. Y estaba parada en la ventana viendo a la gente pasar y pasó una antigua compañera de bachillerato. Me vio y nos pusimos a hablar. Yo le pregunté qué estaba estudiando y ella me dijo filosofía. Entonces yo, oye, ¿tú me puedes prestar un libro de los que tú ves ahí en la carrera? Y me trajo La República de Platón, me acuerdo. Yo leí eso y dije, esto es lo que yo quiero estudiar ahora. Entonces, de ahí, bueno, después logré reincorporarme a la universidad y saqué mi carrera de filosofía, hice una maestría en filosofía, pero ¿qué pasó ahí con eso? Que esa filosofía que aprendí durante la licenciatura fue una filosofía europea. Allí no te enseñaban, sobre América Latina daba una sola materia, que era el pensamiento de Andrés Bello. Pero la parte de Andrés Bello donde él se dedicaba a comentar los autores europeos. Es decir, de América, nada de nada. Y después entonces, como me gradué summa cum laude, tuve derecho a una beca. Entonces, con esa beca me fui... Summa cum laude es 20, ¿no? 20 sobre 20. 20. Todas las materias. Era 19,8. 19,8. Pero eso te daba derecho a una beca y a regresar de la beca te daba derecho a ingresar a la universidad como profesor. Bueno, entonces en el momento, ya para ese momento yo estaba casada. Me fui con mi esposo y con mi hijo mayor, Diego, a Estados Unidos. No porque yo quisiera ir allá, sino porque el esposo quería ir allá porque él quería estudiar lingüística. Estaba Noam Chomsky en su apogeo, eso era el lingüista del cual todo el mundo hablaba. Entonces él quería irse para allá. ¿Estamos hablando de qué año? Estamos hablando, yo me gradué en la universidad en filosofía en 1969 y nos fuimos en el 71 a Estados Unidos. Y allá, pues, allá la filosofía era todavía más concentrada en pensamiento europeo, porque era solo pensamiento anglosajón. Entonces aprendí mucho de Bertrand Russell, de Ludwig Wittgenstein, de los que luego van a fundar la filosofía analítica, aprendí lógica inductiva, todo eso. Y cuando yo intentaba hacer un ensayo sobre Sartre, por ejemplo, que eso me había enseñado en la licenciatura, entonces me decían, pero eso es literatura, eso no es filosofía. Entonces, aprendí fue los autores que estaban en ese momento de moda en el pensamiento anglosajón, de Richard Brandt en la ética, etc. Entonces, bueno, ahí seguí con eso. Regreso al Zulia. En el momento, ahí empecé yo a tropezar con la política. Porque cuando yo regreso, quien estaba gobernando la Facultad de Humanidades
de la oposición, era lo que hoy llamamos nosotros la oposición. Era un copellano en ese momento. Y la Escuela de Filosofía la dirigía un argentino que también estaba de acuerdo con ese pensamiento. Cuando yo llego con mi título de maestría y vengo a trabajar aquí, me dicen que no, que ahí no me necesitan para nada, que si yo quería hacer... ¿De la misma universidad donde habías egresado summa cum laude? De la misma universidad, Entonces, que allí no había sitio para mí, que si yo quería llegar a ser profesora universitaria, tenía que comenzar a hacer los cursos que en ese momento se estaban dictando para preparar a los que iban a dar clases en los estudios generales. Yo no sé si tú te acuerdas de eso, estarías muy joven, no sé, pero los estudios generales se implementan en el año 1974-75 en la universidad. Estaba en la guardería en ese tiempo. Yo creo que estabas en la guardería. Entonces, allí todo el que salía de bachillerato tenía ahora que hacer una especie de nivelación. Una especie de nivelación. Entonces, resulta que tenías que producir profesores para esas materias que eran totalmente nuevas. O sea, había una que se llamaba Estudio y Comprensión del Hombre, había estadística, había matemáticas, había lógica, etcétera. Y yo venía además, en mi maestría yo había estudiado lógica inductiva con uno de los que construyeron la primera computadora del mundo. ¿De la IBM? De la IBM. Con ese me dio a mi clase, tuve 2 cursos con él. Entonces me dicen que si yo quería ingresar, tenía que hacer el curso que se le estaba dando a los profesionales de cualquier disciplina para prepararlos para dar clases en estudios generales. Un odontólogo estudiaba 3, 4 meses lógica y pasaba a ser profesor de lógica. Un ingeniero pasaba a ser, daba estudio y comprensión del hombre. En 4 meses te preparaban a esos profesores. Entonces yo le dije, pero ¿cómo voy a tener yo que hacer ese curso? En todo caso, póngame a mí a darle clases a estos profesionales que van a dar luego estudios generales. Pues no y no. Me tuve que ir a trabajar a Barquisimeto, donde me salió una oportunidad de dar clases, en este caso de lógica, yo directamente. ¿En la Universidad Lisandro Alvarado? No, en el Pedagógico de Barquisimeto. Entonces allí di clase como 1 año y me vino una propuesta de Maracay, del Pedagógico de Maracay, para también ir a dar clases allá de lógica. Entonces decidimos irnos a Maracay. Y allá entonces tuve como 1 año y medio más dando clases en el Pedagógico de Maracay, hasta que cambiaron las autoridades en el Zulia. Y entonces uno que había sido mi profesor de griego me escribe, que era muy amigo, me escribe y me dice, por favor, mándame todos tus documentos, ya aquí las cosas están cambiando y para que te den el cargo que tú mereces, porque eso te lo ganaste, pues. Entonces yo le mandé mis documentos, lo presentaron ante el Consejo de Escuela de Filosofía, lo aprobaron, Consejo de Facultad lo aprobó por unanimidad y Consejo Universitario lo aprobó por unanimidad. Como era lógico. Como era lógico. Entonces allí sí ya dejé Maracay y vine a Maracaibo. Para entonces yo tenía 4 hijos. Entonces, inmediatamente se produjo el divorcio. Entonces... ¿Por irte a Maracaibo? No, sí, ya cuando vinimos a Maracaibo ya esa relación ya tenía su tiempo de vida muy contado. Entonces, bueno, ahí me quedé yo en Maracaibo con mis 4 niños y ahí hice mi carrera universitaria. Pero, hiciste tu carrera como profesora universitaria. Como profesora universitaria. ¿Pero qué enseñaba? Pues lo que había aprendido, filosofía europea y sobre todo lo que había aprendido en la maestría. Di seminarios sobre Bertrand Russell, seminarios sobre Ludwig Wittgenstein, hasta que algo ocurrió en mi vida que ahí di otro cambio radical. ¿Te conseguiste con Francisco de Miranda? Todavía no. Todavía no. De allí, en 1980, fui a un congreso de filosofía en Bogotá. Tú sabes que cuando uno entra a la universidad, uno tiene que comenzar a ir a congresos para ir haciendo lo que se llama currículum. Porque tú sabes que tiene que pasar luego escalafones. Y en ese escalafón te van a contar
los congresos a los que fuiste, los artículos que escribiste, etc. Entonces fui a Bogotá a un congreso de los que yo pensaba que era un congreso más de filosofía. Y ese fue, ahí sí, mi vida se enrumbó definitivamente a lo que soy hoy. Porque allí conocí a Arturo Andrés Roy, filósofo argentino, y a Enrique Dussel, filósofo argentino, que habían creado, fundado, estaban divulgando la filosofía de la liberación. Y esa filosofía me liberó a mí de toda esa carga europea, anglosajona, que me habían vaciado, porque tú simplemente eras un recipiente donde todo eso caía, porque eso no te decía nada de tu vida diaria, de nada. Entonces, por eso, entonces me pongo, aquello me abrió un mundo nuevo, diferente, total. Aquello me sacudió, pero de pies a cabeza. Y yo dije, esto es lo que yo ando buscando en la vida. Y luego de allí, cuando regresé, inmediatamente me puse a estudiar, hice un seminario de formación socioeconómica América Latina con Armando Córdoba, que viajaba a Maracaibo una semana sí, una semana dos. Me puse a estudiar historia de América Latina, releí Las venas abiertas de América Latina. De ahí América Latina se convirtió pues en el centro de todos mis desvelos, si se puede decir. Y me dediqué a eso. Todavía conservo la amistad con Enrique Dussel, hemos hecho trabajo juntos. Pero etcétera. Dussel vive en México, ¿no? Él vive en México. Él es argentino de nacimiento. Él es argentino. Tuvo que huir de Argentina por una bomba que le pusieron en su casa cuando empezó toda esta... La dictadura. La dictadura militar. Y Arturo Andrés Roy fue mi padre espiritual también. Ya él murió, pero sigo teniendo relación con sus hijos. De verdad ahí sí mi vida cambió de repente. Y así como te conseguiste con estos dos personajes y te flecharon y te cambiaron la vida, fue que te conseguiste también con Francisco de Miranda. Entonces, ¿cómo me consigo con Francisco de Miranda? Esa es otra historia. ¿Qué te parece si hacemos una pausa? Vamos. Y la cuentas al regreso, ¿te parece? Okay. Vamos a la pausa y venimos enseguida con Carmen Luisa Bohórquez Morán. Carmen Luisa Bohórquez Morán. No te pregunté, como suelo hacer al comienzo de cada entrevista, ¿de dónde viene tu nombre? Carmen Luisa. Ajá. ¿Por qué te llaman así? Bueno, yo nací en El Carmelo. Ese es un pueblo que está hoy día en el municipio La Cañada de Urdaneta, en el estado Zulia. ¿De dónde es Rafael Urdaneta? De donde es Rafael Urdaneta y de donde es Fernández Morán también. El sabio Fernández Morán. El sabio Fernández Morán. Sí, entonces, como mi mamá vivía en Encontrados, al sur del lago, entonces ella se fue a tenerme a mí, como se decía antes, a dar a luz al Carmelo, porque allí estaba la madre de mi padre. Entonces... La suegra, pues. La suegra, pues. Entonces nací ahí. Y como nací un 6 de julio, ese día comenzaban la celebración de la fiesta de la Virgen del Carmen. Entonces me pusieron Carmen. ¿Y el Luisa? Y Luisa, por 2 tías, que una ya murió, pero la otra está viva, tiene 93 años y ha sido mi segunda madre, a quien adoro como nunca, y ella dice que yo soy su sobrina favorita y ella es mi tía favorita. Entonces, esta Luisa, la que está hermana de mi madre, llamada Luisa. Y la otra madrina que yo tuve también se llamaba Luisa. Entonces, había 2 Luisas en la familia y me ponen Luisa. Y esta tía Luisa, la que todavía está viva y a quien yo quiero tanto, ella también fue factor decisivo para imbuirme a mí en la lectura. Ella ayudó mucho. Ella tenía unos libros, una enciclopedia que llamaba la Enciclopedia de la Juventud. Esa enciclopedia ella la tenía y ella la puso a mi disposición completamente. Y fue aprovechada en la juventud, que es cuando más se aprovecha la lectura. Yo la aproveché desde niña. Desde niña, antes de la juventud. Antes de la juventud. Entonces, por eso Carmen Luisa. Ok. Esa niña termina enamorada de un personaje
que murió hace 200 años. Pero es imposible conocer a Carmen Borges sin saber que es una apasionada de Francisco de Miranda. ¿Cuándo fue que te flechaste con Francisco de Miranda? Entonces, fíjate, cuando yo di clases, te dije, ¿no? Hice mi maestría, después me metí la filosofía de la liberación, que me abrió el panorama, estudié mucho sobre América Latina, etcétera. Pero aún así, en ese momento yo de Miranda sabía lo que sabe la normalidad de los venezolanos, lo que le enseñan en la escuela. Que trajo la bandera, que desembarcó en la vela de coro y murió en la carraca. No sabía prácticamente más nada de él. Pero me preocupaba así mucho el problema de la identidad nuestroamericana. Ese era un problema que lo abordaba en mis clases, pero que me tenía realmente como obsesionada, pues. ¿Cómo era eso de esa relación con España? ¿De dónde venía eso que la madre patria? ¿Y por qué madre patria? ¿Y qué somos los americanos? No somos reproducción de España. Yo sentía que no lo éramos, que éramos otra cosa distinta. Pero yo quería reflexionar sobre eso, argumentar sobre eso. Entonces, eso fue en 1992, la Universidad del Zulia. Año histórico, ¿no? Un año histórico, fíjate. La Universidad del Zulia acaba de cumplir 100 años de fundada. Además, el quinto centenario de la llegada de los europeos. De los europeos, América. Además, también. Entonces estaba toda esa polémica allí centrada. Y la Fundación Ayacucho le ofreció a la Universidad del Zulia 100 becas para 100 profesores. La Fundación Gran Mariscal de Ayacucho. La Fundación Gran Mariscal de Ayacucho. 100 becas para 100 profesores para celebrar su centenario. Yo me anoté en eso y decidí, hice un proyecto sobre los fundamentos de la identidad americana. Origen y fundamentos de la identidad americana. Yo quería ir a Francia, quería aprender francés, por una experiencia personal también, porque fui al bicentenario de la Revolución Francesa en la isla de Guadalupe y me sentí mal porque yo tuve que exponer en español y todos los demás expusieron en francés. Eso fue en el año 89. En el 89 y me costaba entenderme, pero bueno, ya yo hablaba inglés porque hice la maestría en Estados Unidos. Y dije, yo tengo que aprender francés. Entonces pedí la beca para Francia. Mando mi proyecto, me aceptó una tutora llamada Marie-Cécile Benassi y me voy a Francia a hacer mi proyecto sobre la identidad americana. Hice un primer año que allá se llama de estudios en profundidad y después ya entro en la parte de la tesis doctoral. Cuando yo comienzo ya a documentarme sobre por dónde iba a empezar lo de la identidad americana, me planteo la pregunta, bueno, este problema de la identidad americana tiene que haber empezado en el momento de la independencia, porque antes todos se llamaban españoles americanos. Ninguno defendía América como su tierra de nacimiento, los ojos estaban vueltos hacia España. Entonces, vamos a ver cuándo comienzan los nacidos en territorio de nuestra América a pensarse como distintos de los españoles. Y es cuando comienzo a leer toda la literatura de la época. Y de repente descubro que en Bolívar no lo encontré en el momento. Me quise ir más atrás de Bolívar. Entonces, me voy más atrás. Entonces, Miranda. Empiezo a leer Miranda. Pero normalmente los libros que se han escrito sobre Miranda no tocan eso de la identidad americana. Tocan en sus hazañas militares. Y sus amoríos. Etcétera. ¿Ah? Y sus amoríos. Y sus amoríos, etcétera. Pero no tocan lo de la identidad americana. Me voy más atrás, me voy a los jesuitas expulsos, pero ellos defendían la naturaleza americana, pero no tenían claro lo de la identidad. Y entonces un día se me ocurre pedir yo iba a la Biblioteca Nacional de París, que era un lugar donde pasaba la mayor parte de mi vida en Francia, y pido un tomo del archivo de Miranda que había visto referido por uno de tantos autores que había escrito sobre Miranda, y lo pido. Cuando yo empiezo a leer eso, ya descubrí hasta como la piedra filosofal prácticamente.
Entonces allí es cuando yo comienzo a descubrir, porque todavía yo digo que todavía no lo he terminado de descubrir. Allí comienzo yo a descubrir quién había sido Francisco de Miranda. Pero perdón, el archivo de Miranda lo tenemos nosotros aquí en Venezuela. Ahora sí lo tenemos aquí, por supuesto. Bueno, el archivo ya estaba aquí desde 1926, que fue descubierto por un investigador norteamericano en la oficina, eso se llama como el registro público, como el Archivo General de Londres, pues. La Public Record Office se llama eso. Entonces... ¿Y qué fue lo que tú consultaste en París, en la biblioteca? El archivo, lo que se había publicado aquí en Venezuela, la primera edición de ese archivo, que la dirigió Vicente Dávila. Ese fue uno de los tomos que yo pedí. Entonces, allí ya, desde ahí, pues, me atrapó ese hombre. Fue amor a primera vista. Fue amor a primera vista. Y luego que creo que ha sido, además que he hecho, ese ha sido mi gran servicio, pienso yo, a mi patria Venezuela. Creo que lo que yo he aportado sobre Miranda, modestia aparte, ha ayudado a que se comience a descubrir, porque todavía quedan muchos fantasmas que hay que quitar de la mente de la mayor parte de los venezolanos. Tú tienes un libro llamado Francisco de Miranda, precursor de las independencias de América Latina, ¿no? ¿Por qué las independencias? Bueno, el título... ¿No la independencia? Sí, el título lo puso la editorial francesa, porque se publicó primeramente en francés ese libro. Pero también porque Miranda no se dedicó a pensar, él no pensaba solo en la independencia de Venezuela. Miranda tuvo desde 1783 la clarísima idea de que había que expulsar a los ejércitos españoles de todo el territorio americano y que tenía que construirse una sola nación con todas esas provincias que habían estado, como él le dijo al primer ministro inglés William Pitt, que habían sido constituidas como oprimidas. Y en 1783, influido quizás por su experiencia a favor de los colonos, a favor de los independentistas que en Norteamérica se querían liberar de la colonia inglesa, él allí comprendió que su tierra, que la ciudad donde él había nacido, que todo ese territorio ocupado por España, estaba viviendo lo que estos norteamericanos estaban sufriendo con Inglaterra. Y es cuando él comienza a manejar la idea de que estas colonias del sur se tenían también que independizar de su amo imperial, que era España. Entonces, es de las independencias porque él desde allí comienza a prepararse para dirigir todo ese proceso de liberación y, como siempre lo pensó, dirigido a todo el territorio ocupado por España, él se comenzó a cartear con revolucionarios de los diferentes países que ya habían comenzado también con ideas independentistas. Entonces por eso él se dice que él tuvo cierta influencia, no solamente en la independencia de Venezuela, en las independencias de toda América Latina. Él participa en la independencia de los Estados Unidos, en la Revolución Francesa, su nombre está en el Arco del Triunfo. Exactamente. Estuvo en la corte de Catalina de Rusia, ¿cierto? Viajó por Grecia, por Turquía. Fue un hombre, llamémoslo así, mundano, así se usaba en aquel tiempo, ¿no? ¿Y cuál era la conexión de todo ese, digamos, trotamundos con la causa de la independencia de Venezuela, estando tan lejos? Muy buena pregunta, porque siempre se dice de Miranda que lo que andaba era de corte en corte, luciéndose, enamorando mujeres y codeándose con las noblezas de la época. ¿Por qué él se va a hacer ese viaje? Porque ya cuando él en 1783, que está todavía en territorio norteamericano, luego de haberse fugado, de haber desertado del Ejército Real Español, cuando estuvo sirviendo en La Habana, y comienza a indagar sobre cómo se habían dado, cómo se había organizado la rebelión contra Inglaterra, cómo se habían dado las batallas. Todavía allí, en 1783, entonces él ya concibe además otra cosa muy importante. Ya ahí concibe la independencia de toda esa América ocupada por España y concibe que esa América tiene que mantenerse unida
para poder defender la independencia que va a conquistar. Y para ello es cuando inventa el nombre de Colombia, que la inventa en 1783 como nombre para todo el continente ocupado por España. Entonces, cuando él se decide hacer esos viajes, es porque él va imbuido por los principios de la Ilustración, a los cuales autores que él había leído muy escondido de la Inquisición, que lo vivía persiguiendo, se va para prepararse él como la persona capaz de dirigir ese proceso de liberación. Se va a aprender lo que en el momento se llamaba en el gran libro del universo. Estaba formándose. Es decir, se fue a formar. Y ese viaje de él, esos 4 años, logró 2 propósitos fundamentales. Una, cuestionar la imagen que España divulgaba en las cortes europeas sobre su papel en América. Decía, no, que ya había traído la civilización a América, que la cultura, la lengua, la religión, todo, y que los indígenas eran protegidos del rey de España y que todo era felicidad en estas tierras. Y Miranda se discute cuando va de corte en corte, cuando va de país en país, donde va conociendo políticos, poetas, músicos, historiadores, cuanto intelectual había en el momento, va diciendo, eso no es así. En América ha sido constituida como oprimida y los americanos viven bajo un yugo colonial opresor. La Inquisición nos cohorta el pensamiento, nos ha convertido en siervos y cuando el espíritu de los americanos es la de un espíritu de libertad y además son mucho más virtuosos e inteligentes que estos españoles que nos dominan por la fuerza y por la Inquisición. Toda esa convicción de Miranda, Carmen, perdona que eche un poquito hacia atrás, nace de la discriminación que tuvo él y su padre, ¿no? Que era, por cierto, tendero de origen canario, ¿no? Que llegó a ser coronel y no le permitían utilizar, digamos, los atributos que eran de los uniformados realistas, digamos, de origen peninsular, ¿cierto? Había una discriminación entre los españoles porque de él España. Era canario, el padre era canario, y los canarios eran españoles de segundo grado. No eran. Y tenía plata, pero tenía cierto dinero, no mucho tampoco. Él no tenía haciendas ni esclavos, el padre de Miranda. Pero aún teniendo su plática no tenía acceso a los privilegios poder, que sí tenían los peninsulares. No. Y Entonces, esa discriminación incide en el niño Miranda, en el joven Miranda. Sin duda influyó, porque él se cría en una Caracas sometida a esos regímenes de control. Estratificados, ¿no? Donde incluso la ubicación en la misa, en la iglesia, tiene sus gradaciones. Claro, a la misa entraban los mantuanos, que se llamaban mantuanos porque sus mujeres eran las únicas autorizadas a entrar a la iglesia cubiertas con un manto. Por eso. Y los españoles españoles peninsulares, porque España basaba el poder de ellos defendían el principio del ius sanguinis, es decir, solo los descendientes directos de los conquistadores pueden ejercer el poder en América. Contra eso, años más tarde, Miranda va a proponer un principio que va a ser revolucionario, el ius solis. Todos los nacidos en América son americanos y tienen derecho a dirigir su propio proyecto histórico. Bueno, entonces, esa discriminación contra el padre Miranda, lo que sí lo va a obligar a él es a tomar la carrera militar yéndose a España. Porque ya con el escándalo que se formó por el padre Miranda, que intentó transponer las normas establecidas. Por usar el bastón de coronel, algo así, ¿no? Hay una historia respecto del uso de sí, los del atributos. bastón, de un bastón, porque el padre Miranda arma una milicia. Sabe que en ese entonces la defensa del país la hacían las milicias, que eso lo organizaban los propios criollos, entrenaban unos hombres, ellos mismos le financiaban el uniforme y las armas, y eso era realmente, ¿para qué se forma esa milicia? Para defenderse de la invasión de los piratas, ingleses o franceses o holandeses que pudieran venir aquí, y para defender a la población blanca de las revueltas de indios y negros. Ese era el papel de esa milicia. Pero entonces, y Miranda hubiera integrado una de esas milicias si no pasa el escándalo con su padre. ¿Cuál es el escándalo con su padre? Es esto, que él se atrevió
a organizar una milicia de canarios a los que él mismo les hizo el uniforme, a los que él entrenó y el escándalo estalla porque el capitán general de la época, en un desfile donde pasaban todas las milicias, determinó que la milicia de los canarios, dirigida por Sebastián Miranda, había sido la más vistosa y la mejor apertrechada en ese año. Y eso desató la ira de los criollos, de los mantuanos, de que eso que se decía el Marqués del Toro, el Conde de Tobar, etcétera, etcétera. Entonces, al hacer eso, ya a Miranda se le quedó negada toda posibilidad de ingresar él mismo a una milicia. Estaba rayado por el papá. Estaba rayado. Entonces, no le quedó otra que el padre le dio unos sacos de cacao, lo embarcó para que se fuera a España, llega a Cádiz, etcétera, y allá vendió el cacao y con eso se fue hasta Madrid y bueno, y ahí empezó a organizar su vida hasta que ingresó al Ejército Real. Estamos conversando con Carmen Luisa Bohórquez Morán, la mujer que más sabe de Miranda y que más ha aportado, además, al conocimiento de este personaje, a la historia, no solo de Venezuela, sino del continente y mucho más allá, porque es un personaje que es el más universal de los venezolanos. Ahora, después de la pausa que vamos a hacer ahorita, yo quisiera que habláramos un poco sobre lo que comentaste hace un rato, que es que Miranda es no solamente el padre de nuestra bandera, de ese tricolor, que además no es solo nuestro, también termina identificando a otras naciones bolivarianas que nacen de aquella gesta independentista y del fraccionamiento de la llamada Gran Colombia, o de la posteriormente llamada Gran Colombia, porque era Colombia seca. Pero él, además de la bandera, del pabellón, es el creador del concepto de Colombia. Exactamente. Y uno dice, bueno, nadie puede ser juzgado tantos siglos después de su obra, pero en el propio concepto de Colombia hay una reivindicación de Colón. Vamos a la pausa y nos explica cómo se compatibiliza un proyecto independentista en la idea de Miranda con el nombre de Colón. Exactamente. Ya venimos con Carmen Luisa Bohórquez Morán. Carmen Luisa Bohórquez Morán. Estamos conversando con la mujer que más conoce a Francisco de Miranda. Ha estudiado toda su trayectoria, su vida, su obra, su archivo. Y ha sido, digamos, una promotora de su conocimiento, del estudio, del reconocimiento de este personaje. Antes de la pausa, le planteaba yo lo que podría parecer, me corregirás ahora, una contradicción. El proyecto independentista, nuestro americano, de la patria grande, que digamos concibe Miranda, lleva por su propia decisión nada más y nada menos que el nombre de Colón, Colombia. ¿Es eso o no una contradicción que acompaña el legado de Miranda? De alguna manera sí, desde nuestro punto de vista hoy día sí. Pero 200, 300 años después. Sí, ¿no? 300. Pero ¿qué pasaba? Desde que... Pero ¿en qué momento es que concibe Miranda la idea de Colombia, exactamente? 1783. Que es cuando están haciendo Bolívar. Que es el año en el que nace Bolívar, exactamente. Son dos generaciones distintas. Distintas, sí. Francisco Miranda era un señor mayor para el momento en que Bolívar descubre. Como se llevan como unos 30 años aproximadamente, sí. Vamos a hablar después de esos dos personajes que tienen sus cortocircuitos, ¿no? También, muchachos. Cortocircuito fuerte. Mira, ¿qué pasó allí? Resulta que desde los tiempos de los primeros años de la conquista, se presentó en Europa siempre una discusión, o una disputa, como se decía en la época, entre los partidarios de Cristóbal Colón y los partidarios de Américo Vespucio. Entonces, los partidarios de Colón decían que por qué el continente había sido llamado América si el primero que había llegado había sido Colón. Y los partidarios el primer europeo, que eran, en todo caso, el primero que... Los dos eran europeos, por supuesto. Entonces los partidarios de Vespucio decían, pero Vespucio fue el que hizo el relato apropiado y lo dio a conocer. Américo Vespucio era el cartógrafo que levantó el mapa inicial, ¿no? Sí, no, él hace un relato al duque de Médici, que había sido su financista, vamos a decir, en la época, su mecenas en la época. Cuando él regresa, le hace un relato de todo lo que había visto. No hizo digamos el mapa, ¿no? Era el cartógrafo.
No, el cartógrafo, esa cartografía la van a hacer en un convento alemán que estaba casi en la frontera con Italia, y lo va a hacer un alemán de apellido Waldseemüller, porque eran los geógrafos del momento. Entonces Américo Vespucio no era cartógrafo. No. Él hace el relato, le describe, le rinde cuentas al que le había financiado su viaje. Fui para acá, vi esto. Y el mapa lo hicieron sobre la base del relato. Entonces el duque se manda eso a los cartógrafos, estos que están en Alemania. Y este Waldseemüller, que era el más reputado cartógrafo de la época, hace los mapas y le pone, en el mapa escribe América sobre lo que ocuparía este territorio. Porque el relato que él leyó fue el de Américo Vespucio, no el de Colón. Ni sabía la existencia del tal Colón. A lo mejor, no, sí lo sabía, pero el relato le llegó fue el de Américo Vespucio. Ok. Entonces, por eso esto se empezó a llamar América. Y de ahí esa disputa se estableció entre los dos bandos, y esa disputa pasó el primer siglo de conquista y pasó el siglo de colonización, y todavía incluso gente de la nobleza europea, no recuerdo ahorita, un príncipe, no recuerdo el nombre ahorita, hizo un concurso para ver qué nombre se le iba a poner definitivamente a este continente. Entonces, los partidarios de Américo Vespucio tenían que alegar por qué América, y los partidarios de Colón tenían que argumentar por qué los nombres que se habían inventado entonces, como Columbrana o Columbia, etc. Entonces se hizo el concurso y ganaron los de Américo Vespucio. Pero aún así la pugna siguió. Cuando Miranda llega, que se deserta del ejército español, que se va a Estados Unidos, en ese momento está la disputa otra vez en auge. Esa disputa llegó hasta fines del siglo XIX, porque en el Congreso Americanista de 1892, que se cumplió el cuarto centenario, sí, del descubrimiento, se hizo un gran congreso americanista. Allí todavía se volvió a presentar la disputa entre los partidarios de Colón y Américo Vespucio por el nombre. Cuando Miranda llega a Estados Unidos, está la disputa en auge. Y es en ese momento, cuando Miranda llega, que en Estados Unidos se escoge el nombre de Columbia para nombrar la Universidad de Nueva York. Es cuando se bautiza el río, que hoy es río Columbia, como Columbia. Y se crea el distrito, la provincia de Columbia. Es decir, el nombre estaba en auge. Entonces Miranda dice, bueno, tiene más mérito Colón que Américo Vespucio, porque Colón fue el primero que llegó. Pero a él le parecía que los nombres que se usaban no le calaban, no calzaban bien con el continente que él quería nombrar. Y entonces cuando él inventa Colombia, e inventa de una vez el gentilicio colombiano, y dice él textualmente, es un nombre mucho más sonoro que el que se da acostumbradamente a las personas nacidas allí. Colombiano. Entonces, por eso, porque él se hace partícipe de esa disputa, pues. Mira, y nadie para entonces se preguntaba cómo los originarios llamaban a la tierra, al continente. Esto que nosotros ahora escuchamos de la Vía Yala, por ejemplo, eso nadie se lo preguntaba, menos en esas esferas. Y menos en esa época, porque los pocos que quedaron vivos, ya sabes cómo fueron tan maltratados. Ahora, Bolívar toma de Miranda la pasión por Colombia, sí, ¿verdad? Por el nombre, por el vocativo colombianos, ¿verdad? Pero con Miranda tiene su cable pelado, su cortocircuito, claro, termina siendo Bolívar porque ¿es o no es cierto que Bolívar es quien lo hace preso y lo entrega a los españoles? Claro que es cierto, y lo entrega a los españoles, claro que él lo entrega. Pero que incluso la influencia de Miranda con el nombre de Colombia ya se había extendido por toda América antes de que se formara la primera junta de gobierno en Venezuela o en cualquier otro país. Ya eso él lo había hecho famoso, vamos a decir, el nombre de Colombia para este continente una vez independiente. Miranda es el que esclarece el problema de la identidad americana. Miranda, al autorreconocerse como colombiano. Exactamente. Y solo cuando tú te reconoces como distinto de ese otro que te domina, es cuando te planteas la necesidad de liberarte.
mientras no te reconoces que ese señor que dice que ser tu amo no es nada tuyo, no te vas a liberar de la esclavitud. Entonces, ese nombre ya lo manejaban los diferentes revolucionarios que en el continente estaban. Y ese nombre de colombianos agrupaba, corrígeme, Carmen, todas esas categorías que en la conquista, en la colonia se establecieron, que si blancos de orilla, blancos tales, o esas gradaciones de piel, claro, de color de piel y de cruces, ¿no? Sí. Pardos. Voy a tratar de resumírtelo todo eso, porque Miranda, fíjate, aparte de que es el primero que habla, que yo te dije que yo llegué a Miranda buscando la identidad americana. Miranda es el primero que tiene clara conciencia de la identidad americana. Y por eso Miranda es el primero que se plantea un proyecto de emancipación para todo el continente ocupado por España. Y por eso es el que busca un nombre para identificar esa nación que nacería una vez expulsado el ejército español de aquí, que es Colombia. Pero además Miranda también se da cuenta que eso no se puede lograr si no se adquiere primero el concepto o si no se logra establecer la unidad de todos los habitantes de ese territorio ocupado para que todos actúen al unísono, lo dice él así, al unísono contra el Imperio Español. Es decir, la unidad se aparece como la única posibilidad de asegurar la independencia y además de compensar los retrasos que nos produjo esta explotación colonial. Ahora, esa era una bandera fundamentalmente política, ¿verdad? Porque no ponía en cuestión el modo de producción esclavista que dominaba en ese tiempo, ¿no? O sea, eso no contemplaba a los esclavizados. Hasta ese momento no, pero él, luego que concibe todo eso, él escribe un proyecto mejor dicho, varios proyectos de constitución para esa Colombia que sería libre. En ese proyecto de constitución es donde aborda ese problema. El primero establece lo que te dije antes, el principio del ius solis. Todos los nacidos en América son americanos. Y en eso incluye a los indígenas, a los morenos, a los pardos, a los negros libres. Lo que no toca es la esclavitud. Eso sí no lo toca. Pero a todos los demás, dice, son tan americanos como los que exhiben títulos de nobleza, que no se dan cuenta que ellos son tan esclavos como el esclavo que tienen en sus haciendas. Sí, los que eran marqueses y condes, pero de aquí, que también eran de segunda, nobles de segunda, ¿no? Exactamente. Allá no tenían las mismas prerrogativas. Allá no tenían la misma, pero aquí eran los más importantes. Se la tiraban de una gran cosa. Se la tiraban. Mira, Bolívar y Miranda. Pero entonces allí él es otro paso en avance, porque él reconoce a todos, absolutamente a todos, como americanos y con derecho a su propio proyecto. Y con derechos, además, de elegir y ser electos. Y para resolver el problema del voto censitario, entonces ordena, en el proyecto, eso nunca se realizó, por supuesto, ordenaba en ese proyecto constitucional que se le repartieran tierras a todos los indios y morenos libres que no tuvieran posesiones de tierra. El voto censitario condicionaba el ejercicio del derecho al voto a ser propietario. Exactamente. Entonces, cuando él llega a Venezuela, ese nombre de Colombia lo aceptan todos, Lee la primera constitución de Venezuela. ¿Qué dice la primera constitución de Venezuela? Estamos entrando en una nueva era, la era colombiana, que sustituye, y estoy diciendo palabras textuales, que sustituye a la vulgar cristiana, la era colombiana, y llama a todos los pueblos de Colombia a que se integren a esto que ha nacido en Caracas, a que sigan el ejemplo que Caracas dio, pues. Y llamaba, cuando hablaba de los pueblos de Colombia, hablaba de todo el continente. De todo el continente. Entonces, Colombia es utilizado con el sentido en que Miranda lo crea en la Constitución de 1811. Un sentido extensivo. Extensivo. No es restringido a la Colombia actual. Y Bolívar asume ese Colombia también, como Rivas, como todos. Todos los que hablaban de Colombia en ese momento, todos sabían que el nombre lo había creado Miranda. ¿Cuándo fue que empezaron a hablar de la Gran Colombia para distinguirla de la Colombia restringida actual? Ya en el Congreso de Angostura en 1819, porque allí, como no se perdió la Primera República, la Segunda República,
y Bolívar trataba de crear un sitio que fuera libre de dominación española, desde el cual planificar las acciones militares para liberar el resto, etcétera. Entonces él ahí decide hacer realidad el proyecto de Miranda, a pesar de que ya lo había entregado y todo a los españoles. ¿Cómo fue ese choque entre Bolívar y Miranda? ¿Por qué? Entonces, ¿Y por qué ese desenlace? ¿Por qué ese desenlace? No, eso todavía no está muy claro. Pero, ¿qué pasa allí? Bolívar, tú sabes que a Bolívar lo manda la Junta de Gobierno de 1810 a que vaya a Inglaterra a tratar de obtener apoyo inglés o al menos la neutralidad del gobierno inglés. Le dice, esa junta le da instrucciones de no juntarse con el traidor Miranda, porque Miranda es traidor desde que intentó el desembarco en 1806. Entonces estaba traicionando la servidumbre real, ¿qué es eso? Pero ¿por qué lo llaman traidor si era digamos, a los ojos de la independencia no era traidor? Porque la primera junta de gobierno se crea en defensa de los derechos de Fernando VII, correcto. Ellos siguen pensándose como españoles y siguen súbditos del rey de España. Pero Miranda... Lo que repudiaban era la ocupación francesa del Reino de España. Claro, entonces ya exactamente, era contra la ocupación francesa que ellos se estaban levantando. Pero al cabo de menos de un año, o un año, bueno, se convierte en un proyecto independentista. Es que viene la independencia. Pero Miranda viene en 1810 a Caracas, en diciembre de 1810. Y no lo reciben bien. Rocio le dice, mire, aquí ya nosotros hicimos lo que había que hacer. Usted limítese a observar. Hubo un choque por el liderazgo del proyecto. Por el liderazgo. Y había un choque generacional. Y porque también había un choque también de ideas, porque sabían que Miranda quería independencia absoluta. Y estos eran conservadores ellos no querían todavía. Independencia absoluta. Había un problema político serio ahí, un choque serio. Desde ese punto de vista, las ideas de Miranda eran más revolucionarias que las de 1810. Que las que había ahí, claro. Y Bolívar en ese entonces... A excepción de Bolívar, que había hecho el juramento de Montesacro. Y Bolívar por eso sí lo busca en Londres, sí lo recibe en Caracas cuando él viene. Y Bolívar es quien le presta el dinero para el pasaje. Pero no es que Bolívar lo convence de venir. Un hombre que tiene 30 años luchando por la independencia de América, nadie lo va a convencer de que tiene que venir. Menos un muchacho, que era en ese entonces Bolívar. Eso, o sea, Bolívar para ese entonces no era el libertador, no era el libertador. Un joven que hay gente patriota, que tiende a pensar que Bolívar nació libertador. No nació, él se hizo libertador. Entonces... ¿Tú dirías que Bolívar después con la madurez termina, digamos, encontrándose con Miranda? Termina realizando el proyecto de Miranda, más nunca le reconoció la autoría intelectual a Miranda. Pero usó el término colombiano, que era... Pero usó el término colombiano, usó el término Colombia, crea la República de Colombia, que convoca un congreso en Panamá, que Miranda lo propone en su proyecto constitucional en 1801. ¿Tú eres más mirandina que bolivariana? Yo sí. ¿Eso es posible? ¿Ah? ¿Se puede ser mirandino sin ser bolivariano? No, yo soy bolivariana también, pero pienso que Bolívar fue injusto con Miranda. Porque tú no puedes, el hecho de que lo detengan y lo entreguen a las autoridades españolas, eso primero tú no lo haces con un compañero revolucionario. Por eso algunos han sacado la tesis de que Bolívar lo quería era fusilar. Pero al final no lo fusila. Pero bueno, la historia esa de los libros de bachillerato dice que es que Miranda capituló. Bueno, hay una capitulación, entonces, la capitulación pero no es de Monteverde, y entonces no es Miranda en recriminación por eso. Pero Miranda no decide solo esa capitulación. Había un triunvirato que gobernaba la nueva república, que estaba ahí. Y Miranda consulta con ellos, con todo, y todos toman la decisión de que hay que capitular. Por eso es que hay que conocer la historia en los detalles. Que la capitulación le tocaba a él, claro, porque lo había nombrado el jefe del ejército encargado de oponerse a Monteverde. Si el Marqués de Toro hubiera sido ese jefe de ejército, que no quiso seguirlo siendo y renunció, y por eso le tocó a Miranda, entonces el Marqués de Toro hubiera sido el traidor. Y en última instancia yo pienso que Miranda fue el chivo expiatorio en ese momento. Porque como Monteverde no guardó los acuerdos de la capitulación, sino que empezó a perseguir a todo el mundo, a los patriotas, a sus familiares, y a matarlos sin piedad ninguna, me imagino el estado de confusión que se creó. ¿Qué pasó aquí?
Si capituló para nosotros poder salir del país y reorganizarnos, y ahora este tipo nos está matando. ¿De quién es la culpa? De Miranda. Mira, y Miranda muere en la Carraca. Uno imagina el cuadro de Michelena, él en el Catre. ¿Eso fue así? Como lo recrea Michelena, ese presidio. No, esa postura ahí no. Y el cuadro de Michelena, por cierto, también ha tenido un efecto adverso, ¿no? En la porque es un Miranda derrotado. Porque es un Miranda derrotado, encarcelado. Miranda muere allí porque estaba preso allí, pero él estaba a punto de escaparse y él había planificado una fuga. Sus amigos ingleses le habían mandado dinero para comprar los guardias y todas esas cosas. Ya era un señor de 60 años. Tenía, sí, 60. Ya para el que momento para de su la muerte, época era un anciano. Para el momento de su muerte tiene 66 años. Vivió mucho, ¿no? Vivió para bastante, los parámetros vivió de la bastante, época, ¿no? sí, señor. Y entonces a él, ¿qué le impide a él fugarse? Que le dio lo que entonces llamaban una apoplejía. Hoy sería un ACV. Y eso lo postró en cama y duró desde marzo, que le dio la apoplejía, hasta julio, cuando muere. ¿Qué pasó con los restos de Miranda? Los restos de Miranda hasta ahora no se ha podido identificar. Había un doctor español sí, el doctor encargado español, de eso, ¿no? yo he estado trabajando en esa comisión, he sido como el enlace con el doctor genetista se exhumó al hijo de Miranda, a Leandro, que está en el cementerio Père Lachaise en París, pero hasta ahora no dio resultado con los huesos que se tienen. ¿Qué huesos se tienen? Los que estaban en el Arcón de la Carraca, más los que estaban en el osario común donde él fue lanzado. Pero ahí puede intervenir muchos elementos, porque el cementerio original fue cerrado. ¿Qué porcentaje de probabilidad le otorgas tú la posibilidad? Bueno, ¿qué porcentaje de probabilidad tiene el eventual retorno de los restos de Miranda a su patria? Bueno, el genetista, que es el científico que dirige esto, se llama José Lorente, muy reconocido porque fue quien identificó los restos de Colón y trabaja con restos antiguos. Él está proponiendo digamos que con los procedimientos que para hace 4 años, 5 años, que fue la última vez cuando se hizo la comparación con los restos del hijo, que no arrojó resultados así positivos. En ese momento, los métodos que se usaban para identificar estos restos degradados no produjeron lo que uno esperaba. Pero luego de ese entonces, han salido nuevos métodos de identificación genética para ese tipo de restos degradados. Entonces, lo último que quedamos, que él propuso, y yo le entregué la propuesta de él al gobierno venezolano, era tratar de ensayar con estos nuevos métodos que se han creado. Insistir en estos restos. Pero se metió el COVID y eso paralizó todo. Entonces, ya yo me volví a comunicar con él. Él ahorita él ha trabajado también en México con los restos de los desaparecidos de Ayotzinapa. A él lo invitan de muchas partes. Entonces me dijo que le escribiera otra vez a mediados de junio para conversar entonces las nuevas propuestas que él va a hacer de acuerdo a los métodos. Debo recalcar, porque es importante señalarlo, el doctor Lorente nunca ha cobrado ni un solo centavo por ese trabajo que él ha hecho de identificación de los restos de Miranda. Él, cuando es así algo para un país que tiene que ver con la historia de un país, él dice que él no puede cobrar por eso, que eso es algo, más bien él se siente honrado de que a él le soliciten que colabore con esta cuestión. Pero es bueno aclararlo porque a veces uno oye cosas por allí, claro, que no son buenas. Oye, Carmen, hablamos interesantes temas históricos y no de la actualidad venezolana, chica. ¿Eh? Ya tenemos que despedir. Dale un mensaje a los venezolanos de hoy. Los venezolanos de hoy. En primer lugar, tengan siempre no solamente a Venezuela en el corazón, sino a toda nuestra América en el corazón. Tenemos que trabajar unidos por una independencia absoluta, porque por esa independencia absoluta ha dado la vida muchos hombres y mujeres en estas tierras. Miranda y Bolívar aquí, San Martín en Argentina, Artigas en Uruguay. Es decir, nosotros no podemos seguir
con España respirándonos sobre el pescuezo, queriendo otra vez poner las manos sobre estas tierras, y mucho menos que el nuevo imperio, todavía más poderoso y más cruel, quizás, no sé cuál de los dos es más cruel, pero siguen queriendo aprovechar las riquezas de Venezuela y decidir qué vamos a hacer con nuestras vidas. Pues no, eso solo nos compete a nosotros. Yo les pido que se hagan, primero, militantes de la unidad de nuestra América, militantes del derecho que tenemos a decidir nuestro propio futuro, nuestro proyecto histórico, y que trabajemos siempre en esa dirección. Que Venezuela, desde que llegó el comandante Chávez, asumió eso como bandera. Se ha hecho realidad. Lo más cercano que ha existido de esos proyectos de Miranda y de Bolívar, de la unidad latinoamericana, fueron los que el presidente Chávez impulsó junto con el comandante Fidel, como son el ALBA, la CELAC, la UNASUR, etc. Eso tenemos que seguir recuperándolo, porque eso va a ser nuestra defensa. Ese es el escudo que nos protege de las apetencias imperiales. Servir a un imperio, servirle a las fuerzas más siniestras que pueden regir el mundo. Entonces, ese es mi llamado. Trabajar siempre por la unidad de nuestra América, por la independencia absoluta y por reafirmar nuestra identidad. No tenemos que bajar la cabeza ante nadie, ni creer que nadie nos dio ni lengua, ni cultura, ni religión, ni nada. Somos nosotros buscando en nuestros propios orígenes y tenemos que descubrirnos a nosotros mismos. Que así sea. Gracias, Carmen Luisa Borges Morán. Amigas y amigos, ha sido un placer acompañarlas, y yo las espero en una nueva oportunidad aquí con Ernesto Villegas, siempre con muchísimo respeto por usted. Hasta la próxima.